Ser incapaz de dejar de pensar es una enfermedad terrible, pero no nos damos cuenta de ella, porque casi todo el mundo la sufre y se considera algo normal. No se trata tanto de que usas la mente equivocadamente, generalmente no la usas en absoluto, sino que ella te usa a ti. Esa es la enfermedad. Crees que tú eres tu mente, ese es el engaño, el instrumento se ha apoderado de ti. Ese ruido mental incesante te impide encontrar el reino de quietud interior, que es inseparable del ser, de Dios. Veamos entonces qué es la presencia en el ahora. No puedes pensar en la presencia y la mente no puede entenderla. Entender la presencia es estar presente. Es un estado de pura observación, de atención, de presencia, en el que no hay ni pensamiento ni tiempo. Eres el observador silencioso de lo que va surgiendo en el ahora, en el eterno ahora, en el único lugar en el que estamos, en el ahora. Estás en calma y sin embargo muy alerta. En el momento en que tu atención desciende por debajo de cierto nivel, el pensamiento penetra. El ruido mental vuelve, la quietud se pierde, has vuelto al tiempo. La presencia es un estado de vacío, de vacuidad, el espacio creado al dejar de pensar, en el que solo estás observando. Esa es la verdadera meditación. Estás muy alerta y consciente, pero no piensas. En Oriente se habla del despertar espiritual, porque dicen que hasta que no estás en presencia en el ahora, sigues dormido. Jesucristo decía, camina por este mundo sin ser de este mundo, y se refería a vivir en el ahora, en presencia. Antes de entrar en las distintas vías para entrar en la presencia, hablemos del ego, de lo que creemos que somos. Lo que creemos que somos es el contenido de nuestra memoria, es decir, todo el pasado, el conocimiento, las experiencias y los recuerdos acumulados. Cuando éramos niños empezamos a pensar, y esos pensamientos fueron creando una imagen de nosotros mismos. Se creó un yo, el ego. Se creó conforme a lo que nos dijeron de nosotros, a lo que teníamos que hacer, a lo que estaba bien, a lo que estaba mal, a cómo eran las cosas, a lo que era bueno o malo y millones de cosas más. Por lo tanto, estamos totalmente condicionados. Además, se nos condiciona para convertir lo que es, lo que somos, en lo que debería ser, lo que deberíamos ser. Hemos hecho, por lo tanto, de nuestra vida algo tan insignificante como pensar, debo ser esto, no debo ser aquello, y vivimos con cierto miedo a no ser lo que deberíamos ser, a no ser reconocidos, a no conseguir nuestros deseos, a no ser respetados, queridos, a estar solos, a quedarnos sin empleo, a que nuestra pareja nos deje, y un interminable etcétera. Y sin darnos cuenta, siempre estamos pensando en ello. En definitiva, el pensamiento es el que genera ese miedo, y como no se detiene, se crea un círculo vicioso. Cada persona, de forma sutil o intensa, vive con miedo. Pero quien tiene miedo es el ego, esa imagen que creamos de nosotros mismos. Cualquier ser humano quiere vivir sin miedo, vivir en paz. Veamos cómo empezar a hacerlo. Como hemos visto, el miedo es del ego, y por lo tanto se trata de vaciar la mente de la actividad del ego, es decir, del pensamiento incesante e innecesario que nos genera miedo. Tenemos miedo a lo que sucedió en el pasado o a lo que pueda suceder en el futuro. Nuestra mente, nuestros pensamientos no están en el presente. No estamos en el presente, que es el único lugar en el que vivimos. El ego no vive en el presente. Para el ego, el momento presente apenas existe. Solo considera importantes el pasado y el futuro. ¿De qué formas puedo vivir entonces sin miedo, en paz? Pues viviendo en presencia, en el ahora. Es un estado de pura observación, de atención, de presencia en el ahora, en el que no hay ni pensamiento ni tiempo. Eres el observador silencioso de lo que va surgiendo. Veamos entonces las distintas vías para entrar en la presencia. Una vía para entrar a la presencia
es observar nuestros pensamientos. Empieza por escuchar tan frecuentemente como puedas la voz que habla dentro de tu cabeza. Santa Teresa de Jesús la llamaba la loca de la casa, Krishnamurti el torrente. No juzgues ni analices los pensamientos. Solo observa los pensamientos y déjalos pasar. Es como si un pensamiento fuera una hoja que vuela por el viento y se va. No te arrastra a seguir pensando en eso que te cuenta tu mente. Pronto te darás cuenta que la voz en tu cabeza está allí y tú estás aquí, solo escuchándola. Pero sin prisa, sin expectativas. Porque aunque no se aquiete tu mente, ya has trascendido al ego, porque le has observado sus pensamientos, muchos de ellos sin sentido, o sin sentido en este momento, en el ahora. Tú ya no eres el ego, el pensador, eres el observador silencioso. En definitiva, ya sabes quién no eres. Eres mucho más que pensamientos. Cuando el pensamiento se aquieta, habrá momentos en que el pensamiento desaparezca. Al principio tal vez duren unos segundos, pero gradualmente se irán prolongando. Y con la práctica llegará un momento en que el espacio entre los pensamientos se vaya incrementando, dando lugar a una mayor tranquilidad. Pero esto es muy importante. Más importante que su duración es provocarlo con frecuencia. Esos espacios sin pensamiento es la presencia. Y esa presencia es lo que tú eres realmente. El ser eterno e inmortal. La mente de Buda o el Cristo interno, como se definió ese estado en aquel momento. Otra vía para entrar a la presencia es sentir el cuerpo. Siente tu cuerpo interno. Siente la vibración que hay en las distintas partes de tu cuerpo, manos, brazos, pies, piernas, y poco a poco intenta que sea una vibración unificada de todo el cuerpo. Si estás lo suficientemente atento a la vibración de tu cuerpo, el pensamiento no puede estar, el ego se disuelve. Además tiene importantes beneficios físicos, como por ejemplo el fortalecimiento del sistema inmunológico y la reducción del estrés por el desequilibrio hormonal. Otra vía para entrar a la presencia es estar en atención plena, la que más le gustaba al que os habla y la que utilizó para entrar a la presencia. Es decir, estar atento a lo que va surgiendo en este momento, en el ahora, escuchando y viendo todo lo que me rodea, el canto de los pájaros, el cielo, sintiendo la brisa, el calor del sol, o lo que sea que vaya surgiendo en este momento, en el eterno ahora. Intenta ver y escuchar a la vez. Cuando estás en atención plena en el ahora, el pensamiento no tiene cabida. Mientras te mantienes en un estado de presencia, estás libre de pensamientos. Estás en calma y sin embargo muy alerta. Y si aparece una sensación de miedo, tristeza, ansiedad, observa solamente la reacción en tu cuerpo, a la vez que sigues escuchando y viendo. Un sentimiento, un recuerdo, un pensamiento del inconsciente ha salido a la luz y lo estás quemando con tu presencia. Pero que sepas que cuando intentes estar en atención plena, el ego se va a defender. Se va a defender lanzando pensamientos porque sabe que se está disolviendo y lleva mucho tiempo ahí. O puede que quiera salir de la meditación, pero que sepas que es el ego el que se defiende. Pero nunca hagas de ello un problema. Vuelve a escuchar y ver. Antes de establecerte firmemente en el estado de presencia, pasas un tiempo yendo y viniendo entre el estado de presencia y el estado de identificación con la mente. Pierdes la presencia y vuelves a ella una y otra vez. Pierdes el ahora y vuelves a él una y otra vez. Pero es absolutamente normal. Más importante que el tiempo que estés en presencia es que lo provoques con frecuencia a lo largo del día. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se va ahondando. De hecho, esa profundidad no tiene fin. Y recuerda algo muy importante. Llegado a este punto ya has vencido. Te has convertido en el observador silencioso, en lo que realmente eres. Aquello que te hace entrar en contacto con tu ser,
con tu divinidad. Estando en presencia, toda tu atención está en el ahora. No te queda nada de atención para soñar despierto, pensar, recordar, anticipar. Solo hay una presencia alerta. Eres más plenamente tú mismo que nunca, o más bien, solo ahora eres verdaderamente tú mismo. Has entrado en contacto con el ser eterno e inmortal que eres, tu verdadero yo. Para terminar, me gustaría trasladaros distintas frases que dijeron grandes maestros, entre los que destaco lógicamente a Jesucristo. Si vamos a la iglesia, puede que escuchemos frases del Evangelio como por ejemplo: no te preocupes por el mañana, porque el mañana se resolverá por sí mismo. U otra, por ejemplo, que dice: nadie que ponga las manos en el arado y mire hacia atrás estará preparado para el reino de los cielos. Recordemos que en aquella época todos los dichos eran metáforas y parábolas para que se entendieran mejor. O puede que escuchemos pasajes de Jesucristo sobre los hermosos lirios que no se preocupan por el mañana, sino que viven relajadamente en el ahora intemporal, y Dios les provee abundantemente. La profundidad y la naturaleza radical de estas enseñanzas no han sido reconocidas nunca. Si incorporamos, por ejemplo, el budismo, Rinzai, el gran maestro Zen, cuando quería alejar del tiempo la atención de sus estudiantes, levantaba lentamente su dedo y preguntaba: ¿qué falta en este momento? Una poderosa pregunta que no precisa respuesta mental. Está diseñada para llevar toda tu atención hacia la profundidad del ahora. El ahora también es un factor central en las enseñanzas del sufismo, la rama mística del Islam. Los sufís tienen un dicho: el sufí es el hijo del presente. Y Rumi, el gran maestro y poeta, declara: pasado y futuro ocultan a Dios de nuestra vida, quémalos con fuego. Hay dos frases de Rumi que le llevaron a ser encarcelado, torturado y asesinado, y son las siguientes. La primera frase que dijo fue: yo soy Dios cuando dejo de ser yo, que por cierto era lo mismo que decían tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús cuando entraban en profundos procesos de contemplación y meditación. La segunda frase que dijo Rumi, y muy profunda, es: el único lenguaje de Dios es el silencio. Se refería sobre todo al silencio de la mente, al estar presente, sin pensamiento ni tiempo,